Hola, bienvenido al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 15.28 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: el agua que fluye de un tubo de 2 pulgadas sale horizontalmente a razón de 8 galones por minuto. ¿Cuál es la velocidad de salida? Y también pregunta, ¿cuál es el alcance horizontal del chorro de agua si el tubo está a 4 pies del suelo? ¿Ok? Entonces la situación que nos están planteando viene siendo algo así. Tenemos aquí un tubo por donde está saliendo agua, de esta manera. Entonces, pues esa agua lógicamente va a empezar a caer y nos están preguntando tanto por la velocidad del chorro de salida como por la distancia a la que llega el chorro de agua. Entonces nos están preguntando esta distancia y nos dicen que la altura que tiene la manguera es de 4 pies con respecto a donde está cayendo el agua. Nos dicen que la velocidad es horizontal, aquí nos dicen esto, que sale completamente horizontal. Nos dicen que el gasto o está saliendo el agua a una razón de 8 galones por minuto. Y nos dicen que la tubería es de 2 pulgadas. Aquí, cuando no nos hacen referencia si es el diámetro o el radio, tenemos que pensar que es el diámetro. Entonces el diámetro es de 2 pulgadas. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es, todas estas cantidades las vamos a pasar a pies, porque la equivalencia que tenemos para pasar de galones a otra unidad de medición de unidades cúbicas es el pie cúbico. Entonces esto lo vamos a pasar a pies cúbicos, esto lo vamos a pasar a segundos y esto también lo vamos a pasar a pies para que sean unidades que se puedan cancelar y obtengamos lo que nos interesa, que es la velocidad. ¿Qué más? Bueno, entonces vamos a empezar con lo que dice aquí, que si cuál es la velocidad de salida. Bueno, hay que recordar que tenemos una fórmula que dice que el gasto que sale por una manguera es igual al área multiplicado por la velocidad. Es decir, el área de la sección transversal por donde sale el fluido multiplicado por la velocidad con la que sale el fluido va a ser igual al gasto total que está saliendo por esa tubería o esa manguera. Voy a tratar de diferenciar la V minúscula para hacer referencia a la velocidad y la V mayúscula, que no va a tener esta especie de colita, con la del volumen. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular la velocidad, ¿qué tengo que hacer aquí? Despejar la velocidad. ¿Qué otra variable le estorba a la velocidad? El área. Esa área está multiplicando, por lo tanto, si la quiero pasar al otro lado, tendría que pasar con la operación contraria, que es dividir. Entonces me quedaría velocidad es igual a G sobre A, porque esto pasaría para acá dividiendo aquí abajo. Pero lógicamente volteamos la fórmula para que nos quede de manera más entendible. ¿Ok? Entonces vamos a hacer las conversiones. Los 8 galones sobre minuto lo vamos a pasar a pies cúbicos en la parte de arriba y a segundos en la parte de abajo. La equivalencia que necesitamos es la siguiente. Un pie cúbico es igual a 7.48 galones. Esta equivalencia la estoy sacando del problema 15.25 del mismo libro. Ahí el libro nos proporciona esta equivalencia. Entonces, como ya hemos venido practicando, si yo quiero cancelar los galones que se encuentran en la parte de arriba, aquí voy a poner una fracción y esta equivalencia la tengo que acomodar en esta fracción, de manera que los galones que están arriba se tengan que cancelar y para eso necesito poner ahora los galones en la parte de abajo. Por lo tanto, esto de aquí va en la parte de abajo y el un pie cúbico quedaría en la parte de arriba. Entonces galón con galón se va a cancelar. Y de igual manera aquí con los minutos. Si yo quiero pasar de minutos a segundos, tengo que recordar la equivalencia, que es que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces pongo otra fracción donde coloco los minutos si ya los tengo aquí abajo. Pues en este caso irán en la parte de arriba. Entonces un minuto arriba y 60 segundos en la parte de abajo. Por lo tanto, la operación que tendré que hacer para convertir esto de galones sobre minuto
a pies sobre segundo, porque se cancela minuto con minuto, será 8 entre 7.48 entre 60, porque multiplicar por 1 no tiene caso, me va a dar el mismo resultado. Entonces 8 entre 7.48 entre 60, eso me da igual a 0.01782. Y en este caso me quedan pies cúbicos sobre segundos. Y este vendría siendo el gasto. ¿Ok? Ahora necesito calcular el área. Para calcular el área tengo aquí el diámetro. Hay que recordar que el área se puede expresar como pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado entre 4. Vamos a utilizar esta. En este caso, si el diámetro es 2 pulgadas, pues el radio es 1 pulgada. Por lo tanto, nos quedará 1 al cuadrado por pi. Pero hay que recordar que esto dijimos que lo íbamos a pasar a pies cúbicos. Entonces, también hay que recordar, esto lo podemos hacer por regla de 3, que un pie es igual o equivale a 12 pulgadas. Entonces, 1 pulgada, ¿a cuántos pies equivale? Y en este caso sería multiplicar cruzado, 1 por 1, y dividir entre la cantidad que me sobra. 1 por 1, 1, 1 entre 12, 12. Podría expresarlo así, como un doceavo. Entonces me quedaría que el área es igual a pi por un doceavo de pie al cuadrado. Igual, si no queremos trabajar con fracciones, pues simplemente escribimos en la calculadora 1 entre 12 y eso nos da 0.0833. Y esa cantidad sería la que había que escribir aquí al cuadrado. Si no, pues con la fracción un doceavo. Esa cantidad la elevamos al cuadrado, nos da 1 sobre 144 o en decimal 0.0069 y eso multiplicado por pi nos da 0.02181. 0.02181. Como está en pies, serán pies cuadrados. ¿Ok? Entonces, como ya tengo los datos importantes que son el área y el gasto, y ya tengo despejada mi fórmula para encontrar la velocidad, pues simplemente aquí abajo vamos a encontrar la velocidad. Serían los 0.01782 pies cúbicos sobre segundo entre 0.02181 pies cuadrados. Entonces la velocidad me va a quedar igual a, hago esa división, 0.01782 entre 0.02181. Eso nos da 0.817. ¿Y aquí qué pasa con las unidades? Vamos a escribirlas aparte. Tengo pies cúbicos entre segundo sobre pies cuadrados. ¿Ok? Estos pies cuadrados, para que se vean como fracción, vamos a ponerle en la parte de abajo un 1. Y aquí vamos a aplicar la regla que dice que cuando tenemos una división o una fracción dividida entre otra fracción, lo que debo hacer es multiplicar los extremos, es decir, el de hasta arriba por el de hasta abajo. Si yo multiplico algo por 1, no cambia, entonces pie cúbico por 1, pie cúbico, y multiplicar los del medio. Segundo por pie cuadrado me queda pie cuadrado por segundo, o al revés, el orden realmente no importa. Este es un cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo los pies cúbicos arriba y los pies cuadrados en la parte de abajo? Que se van a restar los exponentes. A 3 de arriba le quito 2 de abajo, me queda 1 en la parte de arriba. Por lo tanto, me quedará pie sobre segundo, que perfectamente corresponde con unidades de velocidad, que son unidad de distancia sobre unidad de tiempo. Muy bien, entonces con eso estaría respondida la pregunta 1. Luego dice, ¿cuál es el alcance horizontal del chorro de agua si el tubo está a 4 pies? Ok, entonces ahora hay que encontrar esta distancia. Para eso vamos a tener que combinar un poquito de las fórmulas de cinemática que se debieron haber visto anteriormente. Entonces, la fórmula que podemos obtener, o más bien las fórmulas que vamos a necesitar son las siguientes. Es distancia es igual a velocidad inicial multiplicado por tiempo más un medio de la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado. Y la otra fórmula que necesitamos es esta. Velocidad es igual
a distancia sobre tiempo. Ok, esta de aquí se utiliza para analizar una caída. ¿Por qué? Porque en este caso está involucrada una aceleración, que en este caso será la aceleración de la gravedad. Y podríamos pensar, ¿qué caída si se supone que el chorro de agua está saliendo horizontalmente? Pero una vez que deja la manguera, este sale horizontalmente, pero por acción de la gravedad, este empieza a caer. Entonces vamos a necesitar esa fórmula. Y esta otra de acá se utiliza para analizar un movimiento horizontal. ¿Por qué? Porque cuando un objeto está en el aire, la única resistencia o el único parámetro que puede hacer variar la velocidad de un objeto es la resistencia del aire. Si nos ponemos a pensar, un objeto podría, si no hubiera aire, o sea, si no hubiera fricción con el aire, podría avanzar infinitamente de manera horizontal. Entonces, esta fórmula se utiliza para eso, para cuestiones horizontales, y esta para verticales, porque aquí implica la gravedad. Y ahora, ¿por qué necesitamos las dos fórmulas? Bueno, porque en este caso, si yo quisiera nada más trabajar con esta de aquí, yo no tengo ni el valor de la distancia, que es precisamente lo que me están preguntando, a qué distancia cae el chorro del agua, y tampoco tengo el tiempo que le toma al chorro del agua caer. Entonces tengo dos variables. Lo único que conozco es la velocidad con la que está saliendo, que es la que calculé aquí, 0.817. Entonces para eso voy a utilizar esta fórmula de acá. ¿Por qué? Porque en este caso, esta distancia, si la tengo, porque es diferente esta D a esta D de acá, porque esta D es una distancia horizontal, que es la X que me están preguntando aquí arriba. Y esta distancia, como dijimos que es para algo vertical, es la distancia hacia abajo, y eso sí lo conozco, dice que la caída es de 4 pies. Entonces, esta D es diferente de esta de acá. Luego, esta velocidad inicial también es diferente a la velocidad que tengo acá. ¿Por qué? Porque esta velocidad hace referencia a una velocidad horizontal y esta hace referencia a una velocidad inicial. Como el chorro de agua está saliendo completamente horizontal de la tubería, la velocidad inicial a lo vertical sería cero. Si bien empieza a tomar velocidad hacia abajo, pero es una vez que sale de la manguera. Es decir, ya no es su velocidad inicial, sino que a medida que estuvo en el aire el agua, esta empezó a tomar velocidad hacia abajo, pero no es su velocidad inicial. Por lo tanto, al este valor ser cero, este término lo podemos cancelar. Y entonces nos queda solamente la aceleración, que vendría siendo el valor de la gravedad, que es un valor que conocemos, entonces también lo sabemos, y nos quedaría únicamente como variable la t. Entonces vamos a reescribir esto. Me quedaría que la distancia es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, si yo quiero despejar la t, empiezo a mandar todo lo que le estorba hacia el otro lado. Por ejemplo, el 2 que está dividiendo pasaría al otro lado multiplicando. Quedaría 2 por distancia es igual a a por t cuadrada. No tiene caso escribir aquí el 1 porque multiplicar por 1 pues realmente no cambia el resultado. Después, la a que está multiplicando pasaría al otro lado, exactamente, dividiendo. Entonces, 2 distancia sobre a es igual a t cuadrada. Y finalmente, ¿qué le estorba a mi t? El cuadrado, que es lo contrario de elevar al cuadrado, la raíz cuadrada. Por lo tanto, paso ese cuadrado como raíz cuadrada y quedaría 2d sobre a dentro de la raíz cuadrada. Y eso es igual al tiempo. Entonces, ya puedo calcular el tiempo, que sería la raíz cuadrada de 2 por la distancia. En este caso, como la distancia es hacia abajo, es decir, aquí estamos iniciando y acá estamos terminando, está cayendo 4 pies, entonces aquí me va a quedar menos 4 pies. Y acá abajo es la aceleración de la gravedad. En este caso, como la gravedad siempre apunta hacia abajo, pues este valor es menos 9.8. No, porque estamos trabajando con unidades del sistema inglés. Entonces, sería menos 32 pies sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Aquí importante que toda la cantidad nos quede dentro de la raíz al momento de escribirlo en la calculadora. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues sería 2 por menos 4 menos 8. Entonces, menos 8 dividido entre menos 32. Eso nos da 1/4.
y si le sacamos la raíz cuadrada a 1/4, pues nos da 1/2. Entonces, el tiempo es 1/2 o 0.5 segundos. ¿Ok? ¿Por qué nos da segundos? Bueno, lógicamente porque es un tiempo, pero además porque tenemos pies en la parte de arriba dividido entre pies sobre segundo cuadrado. Aquí abajo al pie le ponemos un 1 para que se vea como fracción y multiplicamos los extremos. Entonces nos quedaría pie por segundo cuadrado, pie por segundo cuadrado. Y 1, que serían los del medio, 1 por pie, eso nos da pie. El pie de arriba con el pie de abajo se cancela y nos quedan segundos cuadrados. Y aquí tenemos segundos. Bueno, ¿qué pasa? Todo esto estaba dentro de una raíz. Entonces, si yo a la raíz la cancelo con el cuadrado, únicamente me van a quedar segundos, que es la unidad que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, por eso es que nos da 0.5 segundos. Y ya finalmente, lo que nos están preguntando es la distancia de esta fórmula de acá. Entonces, si yo quiero despejar la distancia horizontal, el tiempo que está dividiendo pasaría al otro lado multiplicando. Entonces me queda d es igual a velocidad por t. Por lo tanto, la distancia es igual a, la velocidad eran 0.817 pies sobre segundo multiplicado por los 0.5 segundos. Si yo multiplico 0.817 por 0.5, eso me da igual a 0.408. 0.408. ¿Esto en qué está? Estaría en pies porque tengo segundos arriba con segundos abajo, se me van a cancelar y me quedan nada más los pies. Esta podría ser la respuesta, lamentablemente en el libro no viene, o podríamos pasarlo, no sé, a pulgadas, no sé en qué unidad pueda venir, pero simplemente habría que hacer la conversión. Si queremos pasar esto a pulgadas, pues habría que multiplicar esto por 12. Vamos a escribirlo por si acaso. Eso nos da 4.9, entonces la distancia también podría expresarse como 4.9 pulgadas. Y con eso se ha resuelto el ejercicio 15.28.